El fútbol tiene infinidad de historias y lecciones, algunas de ellas muy positivas y otras totalmente oscuras y corruptas. Por lo que bienvenidos a 10 trampas ocurridas en la historia del fútbol. No vayamos tan lejos en el primer punto y saltemos a la obviedad, el escándalo de corrupción de la FIFA. Imagínate, si la casa está así de sucia, ¿cómo han de estar las ratas y los niveles inferiores? Este asunto destapó un grave problema que involucró a grandes dirigentes de la FIFA, donde incluso su propio presidente, Joseph Blatter, terminó embarrado. Sobornos por fuertes cantidades de dinero, siendo lo más llamativo los arreglos económicos entre dirigentes de la FIFA y las sedes de Rusia y Qatar para recibir el favor del Mundial. Partidos arreglados, entre ellos varios mundiales, poniéndose en duda hasta el de Francia 98 y el del 2002, en el cual el anfitrión Corea del Sur sería beneficiado. Y bueno, ¿en qué terminó? Algunos involucrados pisaron la cárcel, otros fueron suspendidos de por vida y los más afortunados pagaron fianza y se marcharon sin importarles su imagen. Total, ya tenían los millones mal habidos para disfrutar la vida. Mientras tanto, el fútbol quedará manchado para siempre. Sí, tengo que seguir con la obviedad, esperando que la audiencia lo tome con serenidad y con madurez. Lo cierto es que la famosa mano de uno de los íconos del fútbol, Diego Armando Maradona, es en realidad una trampa. No importa si el árbitro nunca la vio, porque lo que importa son las delatoras imágenes, y una imagen vale más que 1000 palabras. Sobre todo porque en esas épocas Diego siempre evadió la acusación con bromas o sarcasmo, y paradójicamente, ese momento es el causante tanto positivo como negativo para una de las jugadas más espectaculares del fútbol en el siglo pasado, pues después de ese gol con la mano, Maradona arrancó de media cancha burlando a todos los contrincantes para marcar un excelso gol que hizo explotar de júbilo al Estadio Azteca. Italia sufrió una fuerte sacudida a su fútbol en los años previos al Mundial Alemania 2006, ya que se comprobó que varios equipos de la Serie A tenían tratos económicos con algunos árbitros profesionales para que estos influyeran en los resultados de los partidos. Esta red de corrupción y fraude incluían obviamente árbitros, dirigentes del balompié del calcio, que por medio de los sobornos fingían no darse cuenta del engaño, y equipos como Milán, Fiorentina, Lazio, Regina y la Juventus completaban el círculo. Las sanciones para los dirigentes involucrados fueron muy benevolentes, ya que solo fueron suspendidos por unos cuantos años y con multas económicas de risa para todo el negocio turbio que generaron. Los más afectados fueron los equipos, entre ellos la Juve, pues 2 campeonatos le fueron retirados. Fue castigado con el descenso obligatorio y todo el glamour lo perdió. Año 1988, la selección mexicana se encontraba en clasificatorias para el Mundial Juvenil Sub-20 a llevarse a cabo en Arabia Saudita. Sin embargo, los federativos mexicanos decidieron registrar jugadores mayores a los 20 años, falsificando sus actas de nacimiento. De esta forma, en la alineación se encontrarían jugadores mayores a esta edad, rondando uno de ellos los 25 años y cometiendo una ilegalidad. Por fortuna o desfortuna, unos periodistas mexicanos se dieron cuenta de las irregularidades e hicieron tanto escándalo que llamaron la atención de la CONCACAF y de la FIFA, lo que terminó con su intervención y un castigo en su participación mundialista Sub-20. Curiosamente, México apeló la decisión ante el entonces secretario de la FIFA, Joseph Blatter, quien no toleró la insubordinación y las trampas, por lo que el castigo salió mucho peor. Se prohibió participar en todos los eventos internacionales, lo que incluyó el Mundial de Italia 90, y ahora, después de ver cómo terminó Blatter, uno solo puede decir cómo da vueltas la vida. Este punto lo había mencionado anteriormente en un video, la ocasión en que un jeque de nombre Fahd Al-Amer Al-Jaber Al-Sabah interrumpió el encuentro de fútbol entre Francia contra Kuwait en el Mundial de España 82. Este suceso es famoso porque el jeque bajó de su palco hasta la cancha para exigirle al árbitro que anulara un gol que habían anotado los franceses. El árbitro consintió la exigencia del jeque, los kuwaitíes celebraron y los franceses se indignaron. Aún así, de nada sirvió la anulación del gol porque Francia ganó 4-1 y todos los involucrados solo hicieron el ridículo. Las consecuencias fueron que el árbitro Miroslav Stupar, de origen ruso, solo pudiera arbitrar en la liga local, quedando relegado como internacional de por vida.
La Federación de Kuwait recibió una sanción económica y el jeque una nalgadita y un no lo vuelvas a hacer. Aunque el jeque luego murió a balazos en la invasión de Irak a su país Kuwait en 1991. En el video de las reglas del fútbol mencioné al equipo femenil de Irán, las cuales se molestaron por la polémica que les generó el uso de la hijab y la contradicción con la regla específica en cuanto al uso del uniforme. Pero ¿qué diría si esta circunstancia solo sirvió como distractor hasta que se destapó la polémica más grande que invadía todos los niveles del fútbol iraní, que incluían al fútbol sala? Tantos dimes y diretes entre sociedades civiles, femeninas, derechos humanos e infinidad de etcétera solo sirvieron para llegar a la realidad de que algunas jugadoras eran hombres. Sí, así es, un grupo enorme de pepinos se encontraba escondido entre las papayas. Porque siendo honestos, aunque varios de esos jugadores pudieran estar en proceso de cirugías de cambio de sexo, lo cierto es que la Federación de Irán no le informó a nadie, ni a la FIFA ni a los rivales, los cuales no se daban cuenta de algo inusual en un inicio por el uso de las hijabs. El resultado de todo, nada pasó, más que nada porque fue y es un tema bastante controversial. Año 1989, Estadio de Maracaná, Brasil. En ese día las selecciones de fútbol de Brasil y Chile se enfrentaban por un boleto para el Mundial de Italia 90. Ambas selecciones llegaban empatadas, la única diferencia es que Brasil tenía mejor diferencia de goles y por lo tanto el empate le bastaba para clasificar, mientras Chile necesitaba la victoria. Durante el lapso del partido, una bengala fue lanzada desde la tribuna en dirección al portero chileno Roberto Rojas, el cual se derrumbó sobre el césped con una profunda herida en la cabeza ocasionada por culpa de la bengala. El partido fue suspendido tras las protestas de la selección chilena por no cumplir con las garantías de seguridad. Desafortunadamente, en días posteriores se descubrió con imágenes y confesiones que todo el asunto fue planeado para que Chile pudiera disputar otro encuentro en cancha neutral o que Brasil fuera castigado, todo con el único objetivo de que los andinos clasificaran al mundial. Se comprobó que el portero Roberto Rojas utilizó una navaja para cortarse él mismo la cabeza, de tal forma que tomarían ventaja administrativa sobre Brasil. Obviamente este asunto fue repudiado por el mundo y la sanción no pudo ser menos severa, por lo que Chile fue vetado de competencias internacionales, lo que incluía el Mundial Estados Unidos 94. En esta ocasión viajamos hasta Europa para contar lo ocurrido en la campaña 1993 de la Liga 1 de Francia. Marsella tenía uno de los torneos más exitosos de su historia, se encontraba en la antesala de la Champions League, marchaba como primero del torneo y estaban a una sola fecha de coronarse campeón de Francia. Y entonces ocurrió la más genial idea que podría tener un dirigente de fútbol. El presidente del club, Bernard Tapie, decidió que el equipo debía concentrarse en la Champions League y para lograr una mejor comodidad mental y física, se optó por sobornar al pobre equipo valenciennes con el que disputarían la fecha decisiva del torneo local para que se dejaran ganar. Posteriormente, el Olympique de Marsella salió campeón de Liga y campeón de la Champions en calidad de invicto, pero no contaban con que la justicia francesa iniciaría una investigación que terminó revelando todo el chistecito, por lo que el equipo fue descendido a la categoría inferior, se le retiró su campeonato local, mas nunca el de Champions, pues la falta solo ocurrió en la Liga francesa. Aún así, la UEFA lo sancionó prohibiéndole participar en la siguiente competición europea. El hecho de que los clubes o los jugadores puedan manipular un partido no es nada nuevo y honestamente nada difícil de hacer, sobre todo si ciertos factores criminales se involucran, o en este siguiente caso, las apuestas ilegales. En 1915 el Manchester United estaba a punto de descender y para salvarse necesitaban una victoria contra el equipo de Liverpool, lo cual se antojaba difícil. Sin embargo, por circunstancias de la vida, un grupo de jugadores de ambos equipos coincidieron en un bar donde se hacían apuestas ilegales. Después de unos cuantos tragos, el pacto en el infierno fue realizado. Liverpool perdería y salvaría al Manchester United del descenso. El partido se llevó a cabo y Liverpool perdió 2-0. El mal desempeño de los Reds ante los Red Devils fue tan obvio que se inició una investigación con la que se descubrió la verdad. Los jugadores fueron suspendidos de por vida, mientras que a los clubes y sus dirigentes no les pasó nada, pues no sabían ni colaboraron en todo momento con los encargados de impartir justicia. Muchos mundiales tienen la ligera sospecha de haber sido arreglados, desde el Mundial de Italia 1934, el Mundial de Argentina 1978, el de Corea-Japón 2002, hasta el de Sudáfrica 2010.
y como has podido contemplar, los mismos jugadores han decidido el resultado de un partido, por lo que este punto sería el claro ejemplo de lo que se sospecha en varias ligas, torneos y partidos. Es así como hemos llegado al final de un repaso de tramposidades a lo largo de la historia del fútbol. Trampas que han sido maquiavélicas, pero no tanto como las que ocurren en el box. Mientras tanto, yo me despido agradeciendo tu atención y hasta la próxima.